Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positividad. Hoy, mis estimados amigos y amantes del mundo del espectáculo, nos sumergiremos en un tema que ha generado un eco profundo en nuestros corazones y mentes, una confesión sincera que nos invita a una introspección profunda sobre la vida, las decisiones trascendentales y la compleja construcción de nuestra propia identidad. Si han leído correctamente el título y están, sin lugar a dudas, en el lugar correcto. Vamos a desentrañar juntos las capas de la reciente y conmovedora declaración de la adorada y talentosísima Demet Özdemir. Sé perfectamente que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen con devoción la trayectoria profesional y las vivencias personales de Demet. Es una artista que irradia talento, posee un carisma arrollador y tiene esa cualidad única de sorprendernos siempre con su genuina autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad inquebrantable la que nos ha convocado hoy aquí. Recientemente Demet ha compartido unas declaraciones que, como era de esperar, han encendido un sinfín de conversaciones, y como nuestra fiel costumbre, queremos abordar este tema con la profundidad, el análisis y, sobre todo, el respeto que merece. Se trata de un asunto profundamente personal, una verdad que ella ha elegido compartir con el mundo, y que nos ofrece una ventana fascinante a su momento vital actual, a sus sueños más anhelados y a su visión particular del universo. Antes de que nos adentremos en la esencia de este tema, quiero recordarles algo que considero de vital importancia para nuestra comunidad. Si por alguna razón aún no lo han hecho, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Esta es, sin lugar a dudas, la forma más efectiva y directa de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de formar parte activa de esta comunidad vibrante que construimos juntos día a día. Simplemente denle un clic al icónico botoncito rojo y, para estar siempre un paso adelante, activen la campanita de notificaciones. Así, estarán eternamente al día con todo lo que compartimos. Y ahora sí, sin más dilaciones, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la materia que nos ocupa. La noticia que ha sacudido las redes sociales y ha monopolizado las conversaciones, generando un torrente de reacciones, es la siguiente: Demet Özdemir, en el marco de una entrevista reciente, ha confesado de manera directa, sin tapujos y con una sinceridad que desarma, que * no se siente lista para ser madre. Una declaración que, lejos de ser un simple titular diseñado para el sensacionalismo barato, nos abre una ventana invaluable a su mundo interior, a sus pensamientos más íntimos, y nos invita a reflexionar sobre las múltiples y complejas facetas que conforman la vida de una persona, especialmente cuando esa vida se desenvuelve bajo los intensos focos del escrutinio público. Es un instinto humano natural y a menudo tentador, el que nos impulsa a juzgar o a formarnos opiniones rápidas sobre las decisiones que toman las figuras públicas, ¿verdad? Es fácil caer en la trampa de idealizar sus vidas, de asumir que todo en sus existencias es perfecto, que sus caminos están ya trazados y predestinados. Pero la realidad, como en la mayoría de las ocasiones, es un tapiz infinitamente más complejo, más matizado y, sobre todo, mucho más fascinante. Las palabras de Demet resuenan con una verdad universal, recordándonos que detrás de cada rostro famoso, de cada sonrisa que vemos en la pantalla, se encuentra un ser humano con sus propias inquietudes, sus propios planes de vida y, muy importante, su propio ritmo personal. Ella, con una honestidad que merece ser aplaudida y celebrada, ha puesto sobre la mesa un tema que, sin duda alguna, muchas mujeres, ya sean figuras públicas o no, atraviesan en algún punto de sus vidas: la maternidad. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ni mucho menos. Tampoco es una meta que todas debamos alcanzar al mismo tiempo, ni bajo las mismas circunstancias, ni de la misma manera. La sociedad, con sus presiones implícitas y explícitas, a menudo nos impone un cronograma, una serie de expectativas sobre cuándo debemos casarnos, cuándo tener hijos, cuándo sentar cabeza. Y es absolutamente válido, e incluso necesario, desafiar esas expectativas, permitiéndonos escuchar y dar voz a nuestra propia brújula interior. ¿Qué significa realmente, en el contexto de Demet y de muchas otras mujeres, no sentirse lista para ser madre? Para Demet, como para tantas, esta afirmación puede englobar una multitud de significados y consideraciones. Quizás, en primer lugar, se trata de estar completamente inmersa, absorta y dedicada a su carrera profesional, que es innegable, se encuentra en un momento de auge impresionante y de un reconocimiento constante. Su talento excepcional no deja de ser celebrado, y participa activamente en proyectos que la enriquecen y que, a su vez, nos cautivan y encantan a nosotros como audiencia.
Comprendemos perfectamente que dedicarle tiempo, energía y una pasión desbordante a una carrera tan exigente, que requiere una disciplina férrea y un compromiso total, puede constituir, en sí mismo, un proyecto de vida trascendental. Y esto, permítanme decirlo, es perfectamente válido y digno de admiración. Otra posible dimensión de su declaración podría ser que está en pleno proceso de autodescubrimiento, de crecimiento personal. La vida, y mucho más aún la vida de un artista que está constantemente expuesta al ojo público y a las exigencias de su profesión, es un viaje continuo de aprendizaje, de evolución y de transformación. Quizás Demet siente que aún tiene mucho por explorar en el vasto mundo, mucho por experimentar en el ámbito personal y profesional, y mucho por madurar como individuo antes de embarcarse en una etapa tan radicalmente transformadora y a la vez, tan demandante como es la maternidad. Y nuevamente esto es completamente comprensible, razonable y profundamente respetable. Existe también la posibilidad, igualmente válida, de que simplemente en este preciso instante aún no sienta ese llamado profundo, esa chispa interior que tantas mujeres describen con emotividad al hablar de la experiencia de convertirse en madre. El instinto maternal, ese deseo a menudo irrefrenable de dar vida y de nutrir a un ser humano, no es un interruptor que se pueda activar a voluntad. Es un sentimiento que brota, que florece en su propio tiempo cuando tiene que brotar, y para el cual no existe una fecha límite impuesta desde afuera. Forzarlo o sentirse presionada a hacerlo no sería ni justo ni ético, ni para ella ni, de forma aún más crucial, para un futuro hijo que merecería ser concebido desde un deseo pleno y una preparación genuina. Es de suma importancia destacar el inmenso coraje que implica una declaración de esta naturaleza. En un mundo que a menudo se aferra a la idea de roles preestablecidos para las mujeres, y donde la presión para cumplir con ciertas expectativas de género es palpable, decir con firmeza, no estoy lista, requiere una valentía encomiable. Demet Özdemir se ha permitido ser vulnerable, ha compartido su verdad con el mundo, y con este acto de valentía, seguramente, está abriendo un espacio vital para que otras personas se sientan plenamente identificadas, comprendidas y apoyadas. Está contribuyendo a normalizar la idea de que cada camino en la vida es único, que cada experiencia se vive a un ritmo distinto, y que no existe una única senda correcta o apresurada. Detengámonos un momento a considerar la abrumadora presión social que ejerce este tipo de expectativas. Si una mujer, particularmente una figura pública, no está casada, la primera pregunta que surge suele ser, ¿cuándo te casas? Si ya está casada, la siguiente inquietud es, ¿cuándo tendrás hijos? Y si ya tiene hijos, la pregunta se traslada a, ¿estás planeando tener más? Es un ciclo constante de interrogantes que, si bien en ocasiones pueden nacer de una simple curiosidad, a menudo cruzan la línea hacia lo invasivo y lo abrumador. La declaración de Demet representa un pequeño, pero extraordinariamente poderoso, respiro ante esa marea de presiones externas. Su decisión, su honestidad nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas y las elecciones que tomamos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a nuestras propias y genuinas expectativas, o estamos cediendo al peso de las expectativas ajenas? ¿Nos estamos permitiendo el tiempo, el espacio y el margen necesario para crecer, evolucionar y florecer en todas y cada una de las áreas que verdaderamente nos importan? La maternidad, sin duda alguna, es una vocación hermosa, un viaje vitalmente gratificante y enriquecedor, pero también es un compromiso de por vida, una responsabilidad mayúscula que exige una preparación exhaustiva, tanto a nivel emocional como práctico. Y esa preparación, es fundamental entenderlo, no se limita únicamente a la esfera física. Hablamos de una madurez emocional sólida, de una estabilidad personal que permita afrontar los desafíos, y de un deseo genuino e inquebrantable de compartir la vida con un ser humano que, durante mucho tiempo, dependerá de nuestro cuidado, nuestro amor y nuestra guía. Demet, al hablar de no sentirse lista, probablemente se refiere a la suma de todos estos aspectos. Ella, que ha alcanzado cotas de éxito profesional asombrosas, que ha viajado por el mundo, que ha vivido experiencias que escapan a la norma y que pocos tienen la oportunidad de experimentar, posee una perspectiva del mundo en constante formación y ampliación. Quizás sus prioridades actuales se centran en seguir construyendo un legado artístico imborrable, en explorar nuevas y fascinantes facetas de su talento, en disfrutar plenamente de su independencia y de las innumerables oportunidades que su vida, en este momento, le ofrece. Y eso, permítanme recalcarlo una vez más, es absolutamente válido y perfectamente comprensible.
No existe una fórmula mágica que garantice la felicidad o el éxito, y mucho menos una receta infalible para determinar cuándo es el momento perfecto para tener hijos. Cada persona, cada situación, es única. Lo que Demet nos está transmitiendo con su valentía y su franqueza, es un mensaje fundamental: el ser madre no es una obligación impuesta, sino una elección consciente. Y como toda elección verdaderamente importante en la vida, debe ser tomada desde la plena consciencia, desde el deseo más profundo y genuino, y desde una preparación integral. No se trata de evadir responsabilidades, sino de abrazarlas, de acogerlas, cuando uno se siente genuinamente preparado para asumirlas en su totalidad y con la fortaleza necesaria. Consideremos también el poderoso ejemplo que está brindando con sus palabras y su actitud. Al ser tan transparente sobre sus sentimientos y sus vivencias internas, está enviando un mensaje directo y contundente a las generaciones más jóvenes, y también a aquellas de su propia edad, de que está perfectamente bien no tener todas las respuestas inmediatas, de que está bien priorizar el propio crecimiento personal y el bienestar emocional, y de que no existe un único camino correcto que todos debamos seguir en la vida. Su autenticidad, su capacidad de ser fiel a sí misma, es una verdadera inspiración. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir no representa un rechazo a la maternidad como concepto o como experiencia de vida, sino más bien un reconocimiento honesto y valiente de su momento vital actual. Es una afirmación rotunda de su derecho inalienable a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida y sobre sus propios tiempos. Es un recordatorio elocuente de que las mujeres no estamos obligadas a seguir un guión preestablecido ni a cumplir con las expectativas de la sociedad, y que nuestra felicidad y realización personal pueden manifestarse y encontrarse de muchísimas formas diferentes y valiosas. Ella está, en este preciso instante, viviendo su vida de manera plena y consciente, construyendo un legado artístico que la define, disfrutando de sus logros y, lo más importante de todo, siendo profundamente fiel a sí misma. Y eso, en mi humilde opinión, es algo que merece la más profunda admiración y el más sincero respeto. Su sinceridad desarmante nos invita a ser más compasivos, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Nos enseña a entender que cada persona se encuentra en su propio viaje vital, y que todos merecemos, sin excepción, el espacio y la libertad para vivirlo a nuestro propio ritmo, con nuestras propias decisiones y nuestras propias verdades. Así que, queridos amigos, para recapitular y consolidar lo que hemos conversado hoy, hemos abordado la valiente confesión de Demet Özdemir sobre su actual sentimiento de no estar lista para la maternidad. Hemos explorado las diversas y plausibles razones que podrían subyacer a esta declaración, desde su innegable dedicación a su carrera profesional en uno de sus puntos álgidos, hasta su intrínseco proceso de crecimiento personal y la omnipresente presión social que rodea el tema. Hemos puesto en relieve la importancia de la autenticidad y el coraje que Demet ha demostrado, y cómo su mensaje resuena profundamente, invitándonos a una autorreflexión sobre nuestras propias vidas y las expectativas que internalizamos. En el fondo, lo que Demet nos ha transmitido con su declaración es un poderoso mensaje de libertad personal y de autodescubrimiento. Nos ha recordado, de una manera muy elocuente, que la vida es un camino intrínsecamente personal, y que las decisiones más significativas y trascendentales en este camino deben ser tomadas siempre desde el corazón, desde la intuición y, sobre todo, desde la propia y auténtica verdad. Espero de todo corazón que este vídeo les haya resultado no solo interesante, sino también profundamente reflexivo, y que, sobre todo, haya sido de su agrado. Me encantaría muchísimo conocer sus pensamientos sobre este tema tan apasionante. ¿Se han sentido identificados con las palabras y la sinceridad de Demet? ¿Qué opinan ustedes sobre la presión social que a menudo rodea el tema de la maternidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Quiero leer cada una de sus opiniones y tener la oportunidad de debatir juntos sobre estas cuestiones tan importantes. Y si han disfrutado de esta conversación, si les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, que realmente les interese y les aporte. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que más personas puedan unirse a esta conversación tan enriquecedora y necesaria. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Cada uno de sus gestos significa muchísimo para nosotros. Gracias de corazón por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento y reflexión.
Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más temas interesantes, conversaciones que nos hagan pensar y contenido que esperamos les encante. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense muchísimo y manténganse siempre fieles a ustedes mismos.